Si no hacemos nada, nosotros estamos estimando que podemos tener el doble de las víctimas del COVID solamente en 2 minutos. Cuando tú te preocupas, yo me preocupo, Raúl, ¿no? O sea, ha pasado desapercibido o no le hemos dado la importancia que tiene lo que ha ocurrido en Alaska, este terremoto tremendo que tenemos, creo, algunas imágenes que podríamos ir mostrando, ¿no? Ha sido un tremendo terremoto. ¿Qué intensidad tuvo el terremoto de Alaska? El 28 de julio. Mira, sí, efectivamente, una fecha muy significativa, como por un aviso a nosotros también. El 28 de julio ocurrió un tremendo 8.2 en Alaska, que al igual que el Perú, Alaska también es un territorio muy sucedido para este tipo de fenómenos, porque estamos en el mismo cinturón del Pacífico. Ellos están en el extremo norte y es la misma naturaleza de sismo a través de placas que sitúen la placa continental contra, en este caso, la placa norte de ellos, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos la Nazca con nuestra placa continental del sur. Esto ya ha ocurrido en Alaska, pero lo interesante, Nicolás, es, bueno, pasó desapercibido por los medios porque no murió nadie, porque prácticamente vivía muy poca gente en esa zona. Pero sí los efectos fueron devastadores para un terremoto 8.2. Felizmente para ellos, y casi un milagroso, no tuvieron tsunami. Entonces simplemente fue un movimiento sísmico de enorme magnitud, de una duración de aproximadamente 2 minutos. ¡Qué horror! Con daños importantísimos. Esos sismos duran esa cantidad de tiempo, Nicolás, entre otras cosas por la cantidad de energía que tiene que ser liberada. Y tú sabes que la duración del sismo es tremenda y fundamental, sobre todo para también, por decirte, la cantidad de daños, ¿no? La profundidad fue muy parecida a las profundidades que tenemos nosotros, de alrededor de 32 kilómetros, y los daños pues fueron inmensos. Ahí tienes una fotografía, por ejemplo, en la parte donde sí había, o sea, la parte de los pavimentos, ¿no? Entonces, ahora fíjate tú una cosa muy simple, ¿no? Fíjate lo que estás viendo ahí, de un pavimento que no tiene carga y está prácticamente sobre el plano, cómo la tierra ha cedido tremendamente. Ahora, imagínate en el caso del Perú, un terremoto 8.8 a 9, que es infinitamente superior a ese. Fíjate que hace poco hemos tenido nosotros terremotos de 6, de grado 6, que en realidad son 12.000 veces más débiles que un 8.8 para el cual se hacen simulacros. Y con lo que ha pasado en el 8.2 de Alaska, por decirte un ejemplo que yo he venido sosteniendo mucho en un lugar de altísimo daño, imagínate lo que sucedería con la Costa Verde. O sea, si sin tener ningún peso encima, sin estar en un farallón ni nada de eso, la tierra ha cedido, imagínate lo que podría pasar en la Costa Verde, claro. Ahora, tú compartiste un video que me pareció impresionante, que es una explicación, entiendo, es gente del Instituto Geofísico del Perú, ¿no?, la que ha hecho el video, o de dónde, porque es muy bueno. Y yo creo que hay que difundirlo masivamente, porque es una explicación muy didáctica de cómo se produce la presión de la placa de Nazca debajo de la placa continental, que va acumulando energía y es como un resorte que se va comprimiendo, ¿no es cierto? Ahí justamente estamos viendo el video. Se va comprimiendo el resorte hasta que llega un momento en que ya no da más, ¿no? A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, porque dura un minuto y medio. Ingeniero, estoy preocupado. ¿Por qué todo el mundo me dice que va a llegar un sismo de magnitud 8 o 9? ¿Es que acaso los sismos ya se pueden predecir? No se puede predecir cuándo ocurrirá, pero sí podemos predecir la magnitud que podría alcanzar en un determinado lugar, y te lo explico. Un sismo es producto de la interacción, roce y movimiento entre la placa continental y oceánica. El movimiento natural de estas placas es que la continental se mueva hacia el oeste y la oceánica hacia el este por debajo de la otra. Sin embargo, este movimiento no es constante porque en la superficie de contacto existen asperezas que detienen el movimiento de la placa continental. Esto eleva su superficie y también la puede hacer retroceder.
Este proceso de deformación genera una gran acumulación de energía. Por eso, para determinar cuánto será la magnitud de un sismo, debemos medir la deformación de la placa continental. Y entonces, ¿cómo se puede medir esa deformación o cómo lo están haciendo en el Perú? En nuestro país, el IGP ha colocado a lo largo del litoral GPS de alta precisión y monitorea permanentemente si la placa continental se está desplazando de manera natural. Y cuando no hay desplazamiento es porque hay asperezas que la están trabando y por ende deformando. En base a estas mediciones, se ha determinado que hay una gran acumulación de energía en un área extensa de la costa central. Esta energía está llegando o ya llegó a su punto máximo, por lo que las asperezas presentes no podrán contener más a la placa continental y esta, de un solo movimiento, retornará a su ubicación real. Este movimiento se traducirá en un sismo de magnitud 8.8. Es importante considerar que entre un sismo y otro es 30 veces más. Por eso, un sismo de 8.8 liberará más de 20.000 veces la energía que un sismo de 6 grados. Recuerda que los sismos no son desastres naturales, son procesos naturales más antiguos que la humanidad misma. Las personas no son afectadas por los sismos, sino por el colapso parcial o total de las edificaciones que albergan. Por eso, proyecta y construye bien tu vivienda para salvaguardar lo más importante, tu familia. Eso está en el TikTok. Está muy bueno, ¿ah? Muy bueno. Y lamentablemente la gente que nos escucha por radio no lo pueden ver, pero vamos a ponerlo en las redes sociales Exitosa. Porque esa imagen del resorte es impresionante, Raúl. O sea, cómo... Y esto ya, ¿cuántos años dura? Más de 200 años en que este resorte se ha estado comprimiendo. Ese resorte se ha estado comprimiendo a un promedio de 6 centímetros anuales por 275, casi te da como 16 a 17 metros de compresión de resorte, que es lo que te hace determinar la cantidad de energía que va a ser liberada casi en un frente de aproximadamente 400 kilómetros. O sea, si tomas Lima un poco como centro, ya te imaginas 200 kilómetros hacia el norte, 200 kilómetros hacia el sur, y esa liberación es la que demora de 2 a 2,5 minutos. O sea, es realmente una cosa de muchísima preocupación, sobre lo cual yo creo que hay que tomar acciones, Nicolás. Yo creo que lo que a veces nos quedamos mucho todos es en los temas de predicción, que en realidad ya no es predicción, porque como ahora se mide, es una realidad. Esto va a ocurrir. Incluso el Instituto Geofísico del Perú dice que de todas maneras, y puede ser ya efectivamente muy pronto. Entonces, yo en una entrevista anterior contigo mencioné un plan de tres conceptos importantes. El primer concepto es enseñarle a la gente a salvar la vida. Eso es lo fundamental, ¿no? Y eso se puede hacer. La idea no es simplemente con gráficas y simulacros. Los simulacros no ayudan mucho, porque el suelo no se mueve y tampoco hay el elemento del pánico. A la gente hay que irla a ver en su realidad, en su vivienda, en su medio en el cual viven, y hacerle entender de que eso, por ejemplo, va a colapsar, pues si está en un territorio, en un suelo malo y demás, va a colapsar de todas maneras, y la única forma de salvar su vida es el exterior. Felizmente, la gran mayoría de esas edificaciones son de un piso, y en un piso prácticamente, si se logra apoyar al Instituto Geofísico del Perú con todo esfuerzo para que coloquen esas 130 alertas tempranas, nos darían unos 15 segundos de conocimiento previo, si a eso le sumamos unos 10 segundos a 12 segundos hasta que el sismo se manifieste en su máxima fuerza, te da casi como 20, 25 segundos, y ahí sí puede salvar la vida. Pero hay que ir a visitar a la gente como se le visita en el censo, para decirle, mire, esta es su realidad, claro, y esto es lo que tiene usted que hacer. No piense ni espere que si el sismo es grande o no es grande. No, cualquier sismo, hace usted esto y sale. Ese es el primer punto. Las tres cosas que según el ingeniero Delgado Sayán hay que tener en cuenta para enfrentar lo inevitable. Va a haber un sismo de altísima intensidad frente a las costas de Lima y hay que estar preparado. Número 1, salvar la vida, Raúl.
saber dónde hay que colocarse, saber lo que hay que hacer y cómo reaccionar apenas empiece el sismo. Y para eso hay que trabajar, como tú dices, casa por casa. No basta con los simulacros ni con la información genérica sobre el tema. Punto número 2. ¿Cuál es tu punto número 2? Solo para cerrar el punto número 1, yo creo que en esta labor educativa puede ayudar muchísimo, y hay muy buenas instituciones, por ejemplo, como el CISMIT de la UNI, que es de fama internacional, preparar a los estudiantes de último año en la UNI, la Católica, la Ricardo Palma, etcétera, a los ingenieros civiles, estudiantes de último año, para que ellos sean los que van a visitar casa por casa y realidad por realidad. No cuesta nada eso, no es un esfuerzo muy grande, y te garantizo que salva muchísimas vidas. Si no hacemos nada, nosotros estamos estimando que podemos tener el doble de las víctimas del COVID solamente en 2 minutos. O sea, pues, estamos hablando de probablemente 400.000 personas y 2 millones de heridos que no vamos a tener cómo atenderlo si es que no hacemos el segundo. El segundo es una campaña inmediata de reforzamiento estructural de todos los servicios básicos a la población, para que la ciudad pueda seguir operando y no tengamos una desgracia también desde el punto de vista operativo de la ciudad, comenzando por los hospitales. El último simulacro que se hizo antes de la pandemia decía que el 50% de los hospitales del Perú, que ya es una infraestructura pues muy debilitada, lo hemos visto en el COVID, el 50% de los hospitales del Perú estaba totalmente fuera de servicio, ¿no? Por supuesto, mucha gente iba a fallecer en los propios hospitales porque no se iba a poder mover. Entonces, inmediatamente hay que proceder en un programa intensivo de reforzamiento de hospitales, servicios de agua. No podemos vivir sin servicios de agua. El último simulacro prepandemia dijo que el 50% de la producción de agua en el Perú, en la Tarjea, iba a salir fuera de servicio. Claro, se dice de repente podemos acudir a los pozos, pero acuérdate, has visto lo de Alaska, cómo se mueve la tierra. Probablemente algunos de esos pozos también van a dejar de van a quedar inutilizados. Redes también, energía, industrias básicas, industria alimentaria, carreteras, puentes, sistemas de transporte. Todo eso tiene que ser encargado en este momento para poderlo reforzar de manera que puedan seguir prestando servicios básicos a la ciudad y que la ciudad pueda seguir operando. Ese es el segundo punto, que debe ser responsabilidad de todos los que en este momento operan esos servicios, tanto públicos como también privados. La ciudad tiene que funcionar, y eso es lo que dice nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones cuando califica eso como estructuras esenciales que no deben dejar de funcionar aun cuando el sismo sea de la magnitud que sea. Escuelas, porque va a haber muchos niños, mucha población ahí expuesta, ¿no? Hemos podido en este año, todo este tiempo que no hemos tenido clases presenciales, hacer un esfuerzo enorme para reforzar las escuelas. Entonces, todos estos servicios básicos de la población hay que actuar ya, y esto tiene que actuar las distintas personas. Ese es el punto 2. ¿Y el tercero? Ese es el segundo. El tercero es atender los lugares que pueden originar grandes pérdidas de vida y que a la vez son una salvación para la ciudad. Esos lugares están predeterminados, pero yo voy a escoger uno de ellos fundamentalmente, que es la defensa principal de la ciudad de Lima y Callao, la Costa Verde. En la Costa Verde nosotros acabamos de ver, por ejemplo, en Miami, la cantidad de víctimas que se ha generado, no por un sismo, sino simplemente por la caída y la deficiencia de un edificio donde han muerto más de 150 personas. Nosotros, como lo has visto en el de Alaska, con una parte plana, etcétera, no un farallón y todo, ha habido un desplazamiento masivo de suelo. Lo vamos a tener en la Costa Verde. Y en la Costa Verde no tenemos un edificio encima, tenemos alrededor de 300 a 400 edificios a lo largo de los 23 kilómetros de la Costa Verde. Entonces, tenemos que salvar a esa gente, tenemos que salvar esas propiedades, y para eso ya hay un proyecto de reforzamiento de la Costa Verde que lo hemos mostrado también en programas anteriores, que consiste, además, para proteger la posibilidad de un tsunami que vendría con olas de 12 a 15 metros, en masa de agua que se desplaza contra el acantilado, que efectivamente lo va a lesionar.
un proyecto que consiste en un muro reforzado que refuerza también todo el acantilado y lo protege. El acantilado no es un problema para Lima, el acantilado es la bendición, porque si no existiera, esta masa de agua entraría a 3-4 kilómetros, claro, y subiría todo lo que hay en esa franja. Entonces todas estas acciones no necesitamos gran ciencia, nada, son temas de ingeniería. Los ingenieros están acostumbrados para eso, los sismólogos, que son la parte científica, que es lo que nos han dicho ya de los resortes, de la cantidad de energía acumulada, de lo que de todas maneras se va a liberar, etcétera. Ya, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué hacemos para que eso no se convierta, lo que dice ese video, que un fenómeno natural no se convierta en una tragedia? Entonces, para eso, más bien, ya no están los sismólogos, ya los sismólogos hicieron su chamba. Para eso estamos nosotros como sociedad y los ingenieros, lo que básicamente nos dedicamos a eso. Claro, es decir, nada importante que tenga que ver con infraestructura, con construcción de viviendas, de instituciones públicas, de servicios, se puede hacer en ciudades como Lima sin pensar que esto tiene que incluir como parámetro que tiene que estar preparado para un terremoto de altísima intensidad. Es decir, nada se puede hacer sin tomar en cuenta eso como un factor fundamental, porque si no estamos siendo absolutamente irresponsables, no solo con la propiedad, con la vida de la gente. Así es. Mira, Nicolás, yo acuño una frase importante que es la siguiente: la defensa de la vida no puede ser letra muerta. O sea, tenemos urgentemente no simplemente que decir las cosas, sino también tenemos que tomar acciones. Y yo quiero dar también una advertencia muy importante. Los ingenieros peruanos somos formados para esto. O sea, esta parte es parte de nuestro expertise, es parte del currículum que nosotros hacemos en las universidades y que se enseñan bastante bien. En este momento hay un abuso de estos famosos convenios gobierno a gobierno, cuando estamos abriendo las puertas también a muchos ingenieros que vienen de otros países que pueden ser muy avanzados, pero que no tienen esta realidad. Entonces, y a veces yo he escuchado decir que vienen ellos para que apliquen sus normas técnicas. Bueno, sus normas técnicas no sirven. Claro. Las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo de Ingeniería Sísmica, que ha sido escrito por profesionales de primerísima talla, tanto en el ejercicio profesional, es uno de los mejores del mundo. Entonces es realmente indignante que en virtud de muchos de estos convenios los estén dejando de lado como si no existieran y nos pretendan pues incluir normas europeas. En Europa no hay este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces esas cosas también hay que manejarlas con mucho cuidado, o sea, con mucha responsabilidad. Hay mucho por hacer. Raúl, dejemos el tema por hoy ahí. Yo te quiero comprometer a que una vez a la semana vayamos viendo punto por punto. O sea, qué hay que hacer en los hospitales, qué hay que hacer con el tema del agua y los servicios, qué hay que hacer para la construcción de viviendas, para recordarle a todos los que tengan alguna responsabilidad con respecto a este tema que esto es importante. Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias y un abrazo. Te felicito realmente por tomar esta campaña, Nicolás, y hablar claro.